Y vamos a hablar del tema de los riñones y de la alimentación, que es un tema que nunca hablamos acá en el programa, y para eso le damos la bienvenida a la licenciada Sofía Atamañuc. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Sabri, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar acá en Punto de Vista. Como decía, bueno, qué importante hablar esto de la salud renal con la alimentación. Contanos un poco qué sería esto. Bien, si hablamos de salud renal, sí, sobre todo en lo que yo hago enfoque es en la enfermedad renal crónica, que bien, cada vez está en mayor alcance, en mayor riesgo, sí. Actualmente, les cuento a muchos de mis pacientes que actualmente son el 12% en Argentina que tienen esta enfermedad, y dentro de ese 12% al menos son el 10% que tienen algún grado de esta enfermedad. Cuando digo algún grado, significa esta enfermedad se clasifica en varios estadios, en donde los primeros estadios son como los periodos de conservación. Después ya es como disminuye mucho lo que es la función renal y los pacientes tienen que acceder a un tratamiento que se llama la diálisis, ¿sí? Y actualmente son alrededor de 30.000 personas en Argentina que acuden a tratamiento dialítico y jamás supieron que tenían enfermedad renal crónica, sino que ya cuando les diagnosticaron ya tenían bastante disminuido lo que era la función renal. Claro, ¿y qué consejo, o sea, cómo podemos cuidar los riñones? Bien. Principalmente disminuir lo que es el consumo de sal de mesa, alimentos altos en sodio, porque una de las principales enfermedades que lleva a la enfermedad renal crónica es la hipertensión arterial, como así también la diabetes. Entonces, principalmente lo que es la sal, también aumentar el consumo de agua, sobre todo agua, no tanto de lo que es infusiones, mates, si bien hidrata, pero son más complementarios. Lo que principalmente hidrata es el agua, sí, de su forma natural. Bien, eso hablamos más o menos de un promedio de 2 litros por... De 2 litros por día, puede ser un poquito más si la persona realiza actividad física. Bien. También otra cosa en lo que hay que hacer un poquito de enfoque o tener cuidado es en el consumo de las proteínas de origen animal. Que ahora está como se usa mucho. Sí, tener un equilibrio con lo que son las proteínas de origen vegetal, que son las legumbres, la soja, la quinoa, el cuscús, ¿sí? Sobre todo porque las proteínas de origen animal, más que nada lo que es las carnes rojas, ejercen mucha carga a lo que es el riñón. Entonces ahí producen un mayor daño. ¿Y cómo se podría buscar un balance de todo esto que vos decís, bueno, la sal, estos alimentos? Por supuesto, siempre yo en lo que hago hincapié en mi forma de abordaje es buscar el equilibrio. Yo nunca restringo alimentos a menos que sea muy necesario. En esta enfermedad, actualmente, las directrices cambiaron mucho, entonces se hace restricción únicamente si hay valores de laboratorio que están alterados, porque por ahí la persona tiene diagnosticada enfermedad renal, pero en sus niveles, por ejemplo, de sodio, de potasio, que son nutrientes críticos, está bien, no se hace tanta restricción, ¿sí? Se hace más enfoque en lo que es el sodio, sí, eso siempre, lo que es líquidos, en general, no solamente agua, sino en forma general, y también las proteínas. ¿Y esto se trabaja usted, o sea, vos como nutricionista trabajás con el médico, digamos, para ayudar? Siempre me derivo al médico y bueno, todas las consultas son totalmente individualizadas porque todas las personas somos iguales y tampoco están en el mismo estadio cada persona. Bueno, fueron llegando consultas de nuestros televidentes, así que vamos a aprovechar este espacio para que te puedan consultar a vos. Bien. Vamos con Martín. Hola Sofía, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Martín. Mira, tengo una pregunta que dice, tengo antecedentes de insuficiencia renal en mi familia, ¿qué alimentos debería evitar consumir ahora? Bien, primero que nada lo que aconsejaría es que vaya a hacer un análisis de laboratorio, eso siempre. Un control. Y tener cuidado por ahí con el consumo de sal de mesa y alimentos que sean altos en sodio, fiambres, embutidos, enlatados, snacks, ¿sí? También los que son las bebidas gasificadas, las proteínas de origen animal también, sobre todo las carnes rojas, por ahí elegir más lo que son las carnes blancas, pollo, merluza, también más por lo que son las legumbres, las proteínas de origen vegetal. Hablando de esto de la sal, ¿es mejor la sal marina que la sal común? No, para nada. Hay mucho mito con respecto a los tipos de sal, la sal marina, la sal del Himalaya, son lo mismo, sinceramente. Lo que cambia es el precio, que suelen ser más altos. Es un poco más costosa la sal marina. Claro. Porque tengo una amiga que me dice, no, poner un poquito de sal marina, o por ejemplo el tema del aceite de coco. También, sí, eso también. Las hay mucho mito con el aceite de coco que dicen que ayuda a disminuir el de peso y eso, pero la evidencia científica es la realidad, y en realidad el aceite de coco es precursor de lo que es grasas saturadas. Las grasas saturadas aumentan los niveles de colesterol sanguíneo. Entonces,
no lo recomiendo para nada. No es recomendable. Bien. Qué interesante eso. Soy hipertenso, ¿qué tipo de dieta me ayuda a proteger mis riñones? Bien. De nuevo con el tema de la sal, Sí. sobre todo es el tema de la sal, de disminuir lo que son las bebidas gasificadas, ¿sí? Los enlatados, todo. Vamos a usar más lo que son las especias, las salsas caseras, como para darle un poquito de sabor a las preparaciones, sobre todo lo que son las ensaladas, pastas. Claro. Eso que importante, la salsa, viste que normalmente, bueno, yo ahora cambié eso, pero se compraba las salsas hechas. Las salsas listas, sí. Las salsas listas, y eso tiene mucho sodio, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, Sí. además que... Porque tienen los conservantes, Eso, los los aditivos conservantes. para conservar el alimento por mayor tiempo. Ahí se aconseja hacer el tomate, Claro. fruta y licuarlo. Sí, por ahí lleva tiempo, pero es lo más sano y lo más saludable, Bien, sobre perfecto. todo teniendo antecedentes de hipertensión. Bien. ¿Y si soy deportista y el tema de consumir proteínas también es malo para los riñones o no? ¿Las viste las proteínas en polvo? O Claro, sí. Sí, bueno, yo tengo algunos pacientes, también deportistas, que trabajamos con la suplementación de proteína, pero siempre que una persona quiera comenzar a suplementarse, ir con un profesional, consultar, porque se puede, pero siempre viendo primero lo que son los análisis de laboratorio, la alimentación actual. Claro. Tengamos en cuenta que la suplementación de proteínas es un complemento, es un plus, ¿sí? Claro. No cubre la alimentación normal de proteínas. Claro, como dice tipo un suplemento Claro. y también pienso, ¿no? De llevar después un control de cuánto tiempo Por estoy supuesto, tomando. sí. No es hacer algo para siempre, yo eso. no recomiendo que sea algo crónico. Bien. pero lo puedo tomar, digamos, por ejemplo, todos los días, hacer como un descanso. Sí, tal cual. Se puede hacer Bueno. un descanso, se puede tomar todos los días, siempre realizando actividad física, por Sí. supuesto, porque no vamos a consumirlo Claro, sin si no tener hacemos un fin, actividad. claro. Y el tema de las gaseosas con los riñones, también es un mito, digamos, si tomo mucha cantidad de gaseosa, más de 2 litros, por decirte, de gaseosa por día, ¿es malo para el riñón? Sí, también Sí. es malo, sí, porque las gaseosas tienen un alto contenido de lo que son sodio, justamente aditivos, conservantes, colorantes, de todo, que es una bomba para los Claro. riñones, ¿sí? Ir más por los jugos de fruta. Claro, todo más natural. Claro, siempre lo más natural. A ver, tampoco, yo no restrinjo eso, Claro. pero buscar siempre el equilibrio, ¿sí? Eso cambió mucho, ¿no? Hoy, porque antes todo el mundo era gaseosa, hasta los niños ya eran chiquitos, gaseosa. Y hoy en día hay como más conciencia y se fueron cambiando esos hábitos. Sí, Es y decir, eso también porque fueron aumentando la presencia de estas enfermedades. Claro, eso te iba a decir. A medida que peor nos alimentamos, más riesgo tenemos de dañar los riñones. Tal cual. Y tenemos en cuenta que la mayoría de las enfermedades actuales, las crónicas de hoy en día, llevan a la enfermedad renal crónica a largo plazo, que tenemos a la diabetes, a la hipertensión, sobrepeso, obesidad, a la hipercolesterolemia y obviamente a la alimentación, una alimentación desequilibrada. Bien. Entonces tengo un familiar que o fue, mejor dicho, adicto a las gaseosas. Ah, Era sí. todos los días, llegaba al mediodía, pero no era tomar un vaso de agua después la gaseosa. Claro. Era directamente abrir la heladera y abrir la gaseosa. Una adicción. a la- Totalmente adictivo, Sí. sí. O sea, y yo también cuando fui chiquito también tomaba gaseosa, pero al ir creciendo, viste, como vas tomando conciencia, y hoy en día, o sea, la gaseosa no existe en mi casa. Tal Sí, cual. sí. Es tema de hábitos también que se va inculcando desde que uno es chico. Eso también. ¿Tenemos una consulta más? No, esas son esas, sí. Bueno, y ya que te tenemos acá, te quiero preguntar, porque hablamos por ahí de la sal, pero del otro extremo estaría el azúcar. ¿Qué podemos decir del azúcar que le ponemos al café hasta el azúcar que viene en los alimentos? ¿Qué consejos podemos dar ahí para tomar Bien. un poco más de conciencia? Siempre que podamos disminuir el uso del azúcar, como el de la sal, mejor. Lo podemos reemplazar, sí, por ahí con edulcorantes, Bien. pero también en su justa medida, porque también hay evidencia que el alto consumo de edulcorante aumenta el riesgo de diabetes De tipo 2. Entonces, es buscar también el equilibrio o buscar también saborizar con jugos de fruta, con cáscaras, de forma natural. Claro, no agregándole ahí el azúcar. Sí. Bien. O por ahí decía, viste, época de frutilla, decir, le agregás un poquito de azúcar a la frutilla. No, Y pero ¿viste? una de Que las frutas más dulces Sí. encima, ¿sí? Pero es como eso, ir cambiando los hábitos. Sí, y priorizando también el sabor del alimento de su forma natural. Eso. Claro. Me llegó una consulta más. Ay, a ver, Bien. buenísimo. Dice, mira, tomo mucho mate y me da acidez. ¿Eso es también consecuencia, puede traer consecuencia de lo que es para el riñón? Sí, por supuesto. Vuelvo a decir, el mate, si bien es un complemento para la hidratación, pero, a ver, en su justa medida hidrata, pero hay que tener en cuenta que empieza a hidratar realmente en la tercera y cuarta toma, ¿sí? Cuando ya está un poquito más lavado el mate, pero no bajarse más de un termo solo, sobre todo.
y sí puede llevar a temas de acidez porque tiene mucha cafeína también, tengamos en cuenta eso. Bien. Bueno, ¿y qué otro consejo más podemos dar de alimentación en general? Bien. Yo hoy veo mucho el tema de las redes sociales, sí, que está mucho en auge, que pareciera ser que cualquiera es profesional de la salud, que se puede opinar, el tema de los influencers. Entonces, siempre que tengamos alguna duda con respecto a la alimentación, acudir con un profesional, ya sea con un médico, siempre es mejor, obviamente, un nutricionista, para despejar esas dudas. Bueno, gracias. Gracias, Sofi, por estar hoy con nosotros y darnos esta información valiosa. A ustedes, muchas gracias. Gracias.